Me and you, Andrés Arconada y yo. ¡Feliz año, Andrés! Happy año, sí. ¿Cómo estás? Yo bien. Yo decía, cuando despedía el año de alguna forma, digo, cuando haces balance, es verdad que haces un poco de balance, ¿no? Y dices, pues oye, personalmente el 2019 no me ha ido tan mal. Porque hay otros años que sí deseas tirar el calendario. Yo deseo tirar el calendario, ¿para qué te voy a mentir? Sí, hay años que sí. Yo no me quejo de ninguno de los que he vivido hasta ahora. No, siempre se viven y tal. Pero ha habido años que vienen malas rachas, que vienen, que vienen cosas raras, ya lo sabes tú, pérdidas, etcétera. Pero este año no ha sido malo. Así que digo, bueno, yo ya pido al 2020, cuando uno va llegando a una edad en la que dice, déjame como estoy. No quiero sobresaltos. ¿Sabes qué pasa? Que en mi caso, al ser una pesimista nata, yo siempre pienso que lo peor está por llegar. Entonces, todo lo que ha pasado ya, insisto, puedo estar muy, muy satisfecha y muy contenta porque siempre pienso en lo que nos rondará que va a ser el todo destino. Peor. Sí, efectivamente. Pero en cualquier caso, lo que sí que me agrada es tenerte un año más aquí, Andrés. Y yo también. Estar contigo. 10 años hago yo este año con vosotros. Además, efectivamente, es que este va a ser el año... 11, pero yo 10. No, nosotros para el mes de marzo celebramos el 10º aniversario, es decir, llevamos rodando ya 10 años aquí en el radio, desde ese momento en el que Federico, no en este estudio, sino el que está allí, en el que Dieter Brandau hace todos los días su programa, y Luis Herrero yo creo que también hace el programa. Al de Dieter he venido alguna vez, pero al de Luis Herrero ya a esas horas nos pilla es trasnochar para nosotros las 8. Es verdad que va a ser un año intenso que empieza, ¿verdad? Este 2020 me da la sensación en cuanto a celebraciones, porque yo, es verdad que lo digo siempre, lo digo aquí, lo digo fuera, esto que ha ocurrido en esta emisora, lo que hizo Federico Jiménez Los Santos, es digno de estudio, Andrés. Digno de estudio en las universidades españolas. O sea, que una persona coja, invierta su dinero en una empresa privada, que es una radio, que es algo tan complicado, en el que además las licencias son completamente aleatorias y tú a veces no puedes contar con el beneficio de que te vayan a escuchar bien o mal, se haya convertido en lo que se ha convertido, ¿no? Y ha sido muy lento. Tú además has vivido esa progresión. Claro, toda la progresión de oyentes, pero eso es fantástico, es decir, que tengamos oyentes tan fieles que... y que se hayan incrementado. Claro, fíjate, cuando tenían, vamos a hablar claramente, o sea, Punto Radio, cuando surgió en su momento, tenía, yo creo que el doble de emisoras que nosotros, y no llegaron nunca a la audiencia que tenemos nosotros. Es decir, si nosotros tuviéramos muchas emisoras... ¿Los postes que tienen las grandes? Pues te quiero decir que nos iría todavía mucho mejor en cuanto a audiencia se refiere, pero tenemos una audiencia muy fiel. ¿Sabes lo que hemos hecho también? Se ha hecho mucho desde aquí, contribuir a que los oyentes se modernicen en la forma de escuchar la radio, ¿no? Ahora ya es habitual escuchar a la gente decir, no, es que me estoy descargando la Crónica Rosa de Federico, me estoy descargando lo que dice Andrés. Luego cada vez son más los que pinchamos en tus... Yo sabes que soy muy fan de en libertaddigital.com porque tú haces comentarios de películas de 3 minutos y yo soy muy impaciente en ese sentido y necesito una crítica rápida y muy efectiva. Y yo creo que eso también es importante. 10 años de Libertad Digital es radio y 20 años del periódico, desde que empezamos allí en Conde de Aranda. En su momento será uno de los acontecimientos de esta emisora, ¿no? Para nosotros es muy importante la celebración de ese 20 aniversario, en el que también va incluida la radio, por supuesto, pero es una cifra redonda, 20 años. No sé qué han preparado o qué están preparando, no, imagino. Están preparándolo. Yo creo que debería haber un comité de... el mes de marzo. El 8 de marzo, si acaso, es cuando no sé muy bien cuándo va a ser, pero sí hay gente ya preparándolo. El periódico es un 8 de marzo, si no me equivoco, y la radio pues el 7 a las 7. No sabemos si va a ser en marzo, en abril o en mayo, pero que se va a celebrar. Sí, porque sé que hay un comité, como dices tú, que está preparando... ¿De fiestas? Que no han contado conmigo. No, déjalo. Si ya ¿No estoy en el comité de festejos? No, nosotros vamos a la fiesta. Déjate de que tengamos que preparar. En cualquier caso, ya te digo que yo he propuesto, pero veo que no tiene éxito, grabar un disco, que las voces de radio cantemos versiones. Un telepasión, ¿no? Pero no añoso como el que pudimos ver hace 15 días, sino algo moderno, ¿no? Música un poco más... más actual, con Loquillo y ya, compañía. Como se nos está yendo un poco la olla con todo esto de las celebraciones, creo que hay que hablar de cine, hay que hablar de celebraciones. Y hay que hablar de Clint Eastwood, 37 películas creo que firma este genial cineasta. El problema de la película de Clint Eastwood es que, mira, hoy tenemos la suerte de contar con 2 directores muy veteranos. Por un lado, Clint Eastwood y por otro lado Polanski, ¿no? Y la diferencia es el talento de Polanski,
frente a una película que no ofrece nada nuevo. De hecho, es la película que menos público ha ido al cine, tanto en Estados Unidos como donde se ha estrenado, a ver Richard Jewell. Primero porque la historia da pereza. ¿Sí? Da igual. Sí, este hombre se ha empeñado. Yo creo que tiene tanto talento que debería reservarse un poco. No tiene por qué hacer como Woody Allen todos los años una peli, porque así le salen también a Woody Allen. Yo Una creo vez que bien y tiene otra vez mal. prisa por... tiene 89 años, si Sí, no me sí, equivoco, sí. y creo que quiere seguir dejando un legado que Sí, ya es completo, pero que él insiste en mantener. Esta película le tiene que hacer reflexionar a él y a su distribuidora que no vale todo. Es decir, ya le pasó con esa película que hizo sobre los sucesos del tren en el que iban 3 americanos, ¿te acuerdas? Que impidieron un ataque de las 14:30, que perdió... Bueno, pues que lograron impedir el ataque terrorista y que no funcionó. Fue una película que no funcionó. Y esta pasa igual. Richard Jewell no funciona. ¿Está mal hecha? No. ¿Está mal interpretada? No. ¿Te interesa el tema? A mí más bien poco, porque me sé la resolución y luego no está contada como un thriller. Si hubiera estado contado como un thriller, como pasa con la de Polanski, que ahora hablaré de ella, pues sí hace... que te tenga muy apta. Es que es casi un documental. No sé si tú te acuerdas de la historia de Richard Jewell. Richard Jewell era un vigilante, un hombre de seguridad, que trabajaba en las Olimpiadas en Atlanta de 1996. Él vio un paquete sospechoso y resultó ser un paquete bomba y evitó pues que eso se convirtiese, que explotase primero y que eso se hubiera convertido en una auténtica tragedia, porque hubiera habido muertos como no te puedes imaginar. Bueno, pues eso le convirtió en un héroe nacional, todos lo celebraron mucho, pero de pronto el FBI y otras compañías, como yo les llamo, al servicio de la inteligencia norteamericana, deciden que podía haber sido él, que todo esto puede haber sido mentira y que ha sido él el que ha preparado todo esto para algo de tener notoriedad. El sufrimiento que le hicieron pasar a este hombre, que pasó de héroe a canalla, a tal, fue tremendo, porque hasta que ninguna prueba fue efectiva contra él y que evidentemente él sí hizo ese acto heroico, pasó mucho tiempo y le destrozaron la vida. Y eso es un poco lo que cuenta, es lo que cuenta la historia de este hombre. Pero ya te digo que no lo cuenta desde ni es emocional, ni es una cosa muy vertiginosa, entonces queda a medias entrenada. Con lo cual, en España, que no se conoce mucho la historia de Richard Jewell y tal, ¿sabes que Clint Eastwood tiene unos fieles que irán a ver la peli? Yo me incluyo, reconozco, Andrés, que es uno de... No, si está bien filmada, yo no tengo nada en contra de cómo filma Clint Eastwood. Pero tiene razón con la penúltima, que es la del tren, la de los 3 chavales que lograron abatir a ese terrorista. Y que no está mal hecha y que la ves bien. Entre Ámsterdam y no recuerdo dónde. Pero que no tiene emoción, entonces da igual. Es verdad, es que no tiene esa no tiene ninguna emoción, concretamente. Y esta tampoco. Y entonces le ha pasado factura en el momento... En taquilla. ¿Y tú crees que él, en el fondo, le importa la taquilla? ¿O él se ha empeñado en contar trozos de la historia americana en los que quiere hablar del heroísmo? Hay una Acuérdate del francotirador, ¿no? Sí, pero esa está... Pero vamos a ver. Es fantástica, acuérdate, y como el proceso mental de un hombre entregado a su nación es muy patriótica, él es republicano, o sea, todos lo sabemos, pero evidentemente está muy bien hecha. Y esa película sí emociona al público, ya funcionó muy bien, pero hay otras que no, o sea, él se empeña en hacer un musical como Jersey Boys. Si tú no sabes hacer musical y no te interesa, eso no va a funcionar. ¿Por qué se retiró del proyecto de Ha nacido una estrella? Pues porque le venía... muy bien, porque nació una estrella con Lady Gaga, y el otro, bueno, pues funcionó estupendamente. A mí no es una película que me guste. No importa, pero especialmente, funciona, Andrés. Funciona. De hecho, me parece que como versión es bastante mediocre. Me gusta, sí, funcionó. Me gusta la de Judy Garland y ya está, pero independientemente funciona, pero quizá en sus manos no, porque si Jersey Boys era un musical muy divertido y muy apropiado,
que las canciones son muy de una época, que si te gusta te divierte, pero no le supo dar alma, y eso que contó con los mismos actores, con todo, no funcionó tampoco. Entonces va dando una de cal y otra de arena. Yo lo que él es egocéntrico, como todos los actores y directores. Él lo que quiere es el éxito. Evidentemente, no quiere ningún fracaso comercial. Es cierto que sus películas cuestan muy poquito dinero porque se ajusta mucho a los presupuestos y luego se proyecta. En unas ganará más y en otras ganarán menos, pero al menos recuperan. Eso es cierto. Pero sí, yo creo que Warner, que suele ser su distribuidora oficial, sí le debe exigir que en la próxima película el tema que quiera elegir vaya por otros derroteros. Sí, que no sea solo el darle a la cabeza. Creo que Leonardo DiCaprio además ha producido parte de la película. Sí, porque le gustaba todo ese, pero que y confío. Vamos a escuchar cómo suena este Richard Jewell, la película dirigida por Clint Eastwood. Vamos a cambiar de cinta. Vale, Richard, esto es lo que haremos. Necesitamos una muestra de voz. Quiero que digas: hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. Richard, ¿ahora eres un héroe nacional? Gracias, pero solo hice mi trabajo. ¡Aléjense de la torre! ¡Vamos! Se sospecha del que encuentra el explosivo, igual que se sospecha del que encuentra el cuerpo. Jewell da el perfil del terrorista solitario, un policía frustrado que quiere a toda costa ser un héroe. Publiquémosla. Eres sospechoso. Tú no hablas. Hablo yo. Repítelo. Yo no hablo. Es la única posibilidad de limpiar tu nombre. Di: hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. Deja de querer caerles bien. Me enseñaron a respetar a la autoridad. La autoridad quiere hacerte picadillo. Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. ¿Perdón, qué? Los que le acusan son dos de los estamentos más poderosos del mundo. El gobierno de Estados Unidos y los medios. Quiero ayudaros, pero yo también soy un agente del orden público. Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. ¿Ha sido él? Richard Jewell es inocente. Es un héroe. Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. Otra vez, más alto. Mi trabajo es informar. Le ha arruinado la vida. Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. Repítelo. Mi hijo salvó muchas vidas. Bueno, la verdad es que el reparto es estelar, ¿eh? Kathy Bates, que estaba retirada relativamente, efectivamente, en los escenarios, y luego Jon Hamm, que sabes que yo, por el protagonista de Mad Men, tengo una absoluta debilidad, Andrés. Sí, a mí me parece muy bien. Yo no tengo nada en contra de él como actor. Lo que pasa es que lo decíamos mientras sonaba el tráiler de esta peli, que le van muy bien los personajes de los 60, por el físico. Los 50 y los 60, O sea, hubiera sido un magnífico James Bond. Es el hombre, de la época de Así Sean Connery. se definió, ¿sabes? Cuando termina... Iba vestido Sean Connery, que era entre los años 60. De no mover un músculo de la cara, exacto. Ni batirse ni agitarse. Le iba muy bien, ¿sabes? O sea, bueno, ¿me querías comparar entonces con la película de Polanski? Claro, te cuento porque también es un caso real también de que fue una injusticia absoluta, por eso se parece. El oficial y el espía. Y el espía. Hubo un caso que hizo cambiar la estructura militar, los juicios militares en Francia, que fue el llamado caso Dreyfus. Se ha tratado, a lo mejor de refilón, no de lleno, como hace Polanski en esta peli, pero se ha tratado de refilón en muchas películas de época francesas porque fue muy escandaloso. La historia se sitúa en 1895 y Alfred Dreyfus, que es un militar, un alto militar, de los pocos, si no el único, que entonces era judío, porque los franceses con los judíos no se han llevado muy bien, pero bueno, él alcanzó grados superiores. La película empieza con la degradación de este hombre en un plano secuencia magnífico, en el que le degradan totalmente porque le han acusado de espionaje, a los de nazis, alta traición, y le meten en la cárcel y además le degradan totalmente sin pruebas. Esto es curioso porque no se demostró ninguna de esas pruebas. Bueno, es el tiempo, en el mismo momento que le meten en la cárcel, que Georges Picard es el nuevo jefe
investigación militar, que sería un poco, no el ministro de Interior, pero sí evidentemente el que maneja los hilos de Interior. Y este hombre empieza a sospechar, viendo además, porque le llegan filtraciones, de que ha sido acusado sin pruebas. Le va a costar 10 años demostrar la inocencia de Dreyfus. Y eso es lo que nos cuenta, todo ese proceso. Pero ese proceso, que podría haber sido muy latoso, lo cuenta como un thriller, porque va viendo las trampas que le tienden, como Zola, el gran escritor francés, es uno de los primeros que se pone a favor de que restituyan el honor de Dreyfus, el ambiente violento que se vivía en Francia. Es decir, que todo eso está muy, muy bien contado y es muy apasionante. Con todo y con eso, aunque se demostró, no se hizo justicia, porque los militares tienen su aquel, no se hizo justicia, pero sí cambió evidentemente la estructura de juicios y de leyes contra o a favor de los militares. El reparto es estupendo, estamos hablando de Jean Dujardin, ya sabéis que fue el Oscar por El artista, que hace el personaje del inspector Georges Picard, Louis Garrel, un actor maravilloso francés que hace de Alfred Dreyfus y que además es muy camaleónico porque se va transformando, y luego tenemos al amante de Jean Dujardin, me refiero del personaje de Georges Picard, que es Emmanuel Seigner, que sabéis perdón, que sabéis que es la mujer de Roman Polanski, de Roman Polanski. Del jurado. Sí, del jurado. Que y se tal, iba a ausentar de la sala. De la sala durante la proyección, que luego la vio, pero no en la proyección oficial, por aquello que era acusado, que bueno, que ya no hay pruebas, que lo que está reconocido está reconocido. Y que tú no puedes presidir un jurado y ser tan imparcial, Andrés. Claro, y que luego encima... que luego se llevó el premio. Pero sí es verdad que siendo una grandísima película que debería estar presente en los Globos de Oro y en los Oscar, aunque sea francesa, los americanos, que sabes que tiene un juicio pendiente, que no puede volver porque iría a la cárcel, es como que no le perdonan, como no perdonan a Woody Allen. Y no hay forma... rodea la figura de Polanski que su obra, que es un poco de lo que se quejaba su mujer, Emmanuel Seigner, en Cannes. Cuando todo el mundo le preguntaba por la ausencia de Polanski, que sabéis que no se puede mover de Suiza, porque en el momento que se mueve puede ser extraditado, y Cannes, Francia tiene extradición con Estados Unidos, bueno, pues a lo que voy, que todo ese proceso la molestaba porque nadie hablaba de una película, y dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado. El comunicado está, y si os interesa hablar de la peli bien, y si no, pues yo no tengo nada que hablar más de mi marido. Vamos, todos, que está más o menos de vuelta, ¿no? Como no, porque es hablar de lo mismo, de acusaciones retiradas, de cosas que no están demostradas, en fin, es algo, lo de Polanski es como de otro mundo. Bueno, pues así suena. Pero es una grandísima película, El oficial y el espía. En nombre del pueblo francés, el primer consejo de guerra del gobierno militar de París declara al denominado Dreyfus Alfred culpable de un delito de alta traición. El castigo a Dreyfus muestra al mundo lo que hacemos con los traidores. Usted será el responsable del servicio de información. Mi coronel, si Dreyfus es inocente, debemos actuar rápido para salvar al ejército. Por el amor de Dios, déjelo estar. Ellos mandan, nosotros seguimos órdenes. No quiero otro caso. No es otro caso Dreyfus, mi general. Es el mismo. ¿Dónde está el expediente secreto de Dreyfus? Me encargaré personalmente. Interceptan mi correo. Me siguen. ¿Puedes probarlo? Quiero evitar un escándalo. Bueno, pues así suena la película de Polanski. No me vas a hablar de La maldición. No, es muy mala, es muy mala. Los tiene americanos, toda la pinta de ser terrible. Sabes que es va a ser una precuela de una serie que se inició y tal, pero que los americanos tampoco han ido a verla, es decir, que no ha funcionado. ¿Pero da sustos? Sí, bueno, es lo de siempre, tampoco te va a sorprender. A mí siempre no me dan sustos, y esto así. Pues es el sonido, más que nada. Bueno, te quiero hablar de una película española que a mí me gusta mucho, se llama El silencio del pantano. Está interpretada por dos actores
actores muy populares gracias a la televisión. Por un lado, Pedro Alonso, que es uno de los intérpretes principales de La Casa de Papel, y por otro lado Nacho Fresneda, que sabes que es uno de los protas absolutos del Ministerio del Tiempo, que por cierto, como bien sabes, vuelve a una serie muy seguida por sus seguidores y que aman. Bueno, pues estos dos, sobre todo el personaje de Pedro Alonso, es el protagonista absoluto de una peli en la que él es un escritor huraño, apenas habla, escribe sobre un asesino en serie, y lo bueno de esta película es que a veces nos introducimos en las historias que cuenta el escritor y otras veces no. Y entonces no sabemos si el escritor lo que está realmente escribiendo es su propia obra, la de un asesino, o está todo en su imaginación. ¿Sí o no? No lo tienes muy claro. Y además en esos puntos suspensivos vas a tener tú que poner el argumento. Se deja ver porque es apasionante, porque no sabes por dónde va. Nunca sabes por dónde va. El pantano. Pero Pedro Alonso ya están explotando, yo creo, demasiado esa faceta suya como narrador, ¿no? Lo que hace en La Casa de Papel con esa voz espectacular, un poco engolada. Pero en esta es un personaje que no habla, está prácticamente siempre solo, no es nada empático, es un personaje que te cae muy mal, pero muy mal desde el principio. Bueno, en La Casa de Papel consigue el mismo efecto. También. Pero es un personaje distinto, aquí no tiene emociones, no tiene sentimientos, te cuesta. Por otro lado, el Nacho Fresneda y Carmina Barrio, la madre de Paco León, que esta ocasión no está en comedia. En uno interpreta un personaje que se llama Falconetti, un poco en homenaje también a ese personaje que salía en Hombre Pobre, Hombre Rico. Al presidente en funciones, ¿eh? No. No se líen los oyentes. Y que es un personaje malo y tan metido dentro de la droga, y evidentemente la otra, que es más que una gran madame de la droga, es de aquellas mujeres gitanas que trapichean y que tienen poder dentro de esto, y ahí se va a entrar en una comunidad también bastante prohibida. Es una película, ya te digo, que a mí me desconcierta mucho viéndola, está muy bien hecha, muy bien filmada, donde Valencia, donde se desarrolla toda la peli, tiene mucho que ver, no vemos la Valencia típica por otro lado. Es un escenario maravilloso y es para un escenario el cine, Valencia, fantástico. ¿verdad? En Crematorio, que es una de las series que más hemos defendido aquí en toda nuestra vida. A mí me parece una película realmente estupenda. Perfecto. Así que recordar, porque no creo que salgan muchas copias, del Silencio del Pantano. Pues así suena esa voz, que es absolutamente inconfundible, la de Pedro Alonso. ¡Hola! ¡Hey! ¡No hay ninguna razón para que yo esté aquí! Fue justo ahí cuando empezó todo. Vivimos. Pues ya saben, en los cines, en los mejores cines se encontrarán esta producción. Ya saben que el pasado día 1 era el día de las visitas, estrenos, efectivamente, el día de los estrenos y las visitas al cine, porque el día de Año Nuevo, pues ¿qué vas a hacer? Pues me voy al cine, pero nosotros vamos al cine todas las semanas. Y el día que más duran, porque como además Reyes cae el lunes, pues evidentemente la semana se estira mucho, o sea que esta semana el lunes veremos... no hacemos programa, este próximo lunes 6, para que los oyentes también estén pendientes, que hay una programación estupenda aquí en el Radio Libertad Digital, pero que nosotros nos lo vamos a coger para abrir los regalos, para abrir los juguetes. Eso es lo que te iba a decir yo, es el día de la Navidad que más me gusta. Para mí es mi día favorito de la Navidad. Entre eso y el roscón, ¿qué quieres que yo te diga, Andrés? Pues nada, si es que en el fondo nos parecemos mucho más de lo que tú y yo pensamos. Son tantos años que algo se pega. Nos hemos mimetizado. Andrés, muchísimas gracias. Y ustedes esperen, no se vayan, porque viene Ayante va a hablarnos de teatro, de ballet, de todo lo que nos gusta. Ayanta Barili, que no nos libramos de una, tú y yo, que nos gusta un viernes semifestivo estar aquí para traer a todos los oyentes recomendaciones, en este caso culturales, teatrales, de una obra que... Ahora me dirás si de te una ha obra gustado que tenía especial interés en hablar sobre ella, porque la vi en el Teatro de la Abadía en Madrid. Estuvo hasta el 22 de diciembre, y de esto que es que no doy abasto, porque hay muchas obras que están 3 semanas o 2 semanas o incluso una semana. Y además en Navidad
¿Por qué lo hacen esto? No, si es que es en Navidades y en no Navidades, pues por cuestiones de agenda de los actores, por cuestiones de agenda de los teatros, pues por 1000 cuestiones, porque para montar una obra de teatro pues tienes que ensamblar un montón de quereres y de voluntades y también de situaciones personales, ¿no? Así es que se ha ido del Teatro de la Abadía de Madrid, pero tiene una gira por toda España, es decir, que como no nos vamos a dedicar a hablar solo de Madrid, este próximo, porque así se titula la obra, va a estar en Sevilla, Murcia, Valencia, Bilbao, va a estar en San Sebastián, en Valladolid, en Alicante, de aquí a marzo, es decir que, y seguro que irán saliendo más fechas en otros lugares de España. También porque está eso muy se va bien, rellenando. he de decirlo, que no nos sintamos el ombligo del mundo y que miramos al resto de España. No, porque entre otras cosas, claro, porque la mayoría de las obras se estrenan antes en el resto de España y vienen que aquí en Madrid vienen después, es decir, llegan a Madrid cuando están un poco más rodadas, porque Madrid es una plaza que impone mucho y que da mucho miedo, así es que como nos escucháis de toda España, tened en cuenta que va a llegar esta obra que se titula Próximo, que es la compañía Timbre 4. Para los aficionados al teatro sabéis perfectamente de qué os hablo, es una de las grandes compañías teatrales del mundo, siendo de lo más pequeño, porque es una compañía que nace de Love, que el que la generó, el que la inventó, la creó fue Claudio Tolcachir, que llegó a España es argentino, llegó y hacía teatro en casa. En Buenos Aires, debido a las crisis, en su casa. De la crisis, se empezó a hacer teatro en casa, es decir, en su casa o en la casa del amigo o en tal, y entonces empezó a haber un boca a oreja, ¿no? Sí. Un movimiento muy consistente que ha mantenido el nuevo teatro vivo, es decir, no solo el teatro hecho en teatros nacionales con grandes presupuestos y tal, sino toda esa otra gente que no tenía acceso a eso y que tampoco tenía pues ningún tipo de ayuda y subvención, han seguido haciendo teatro de esta forma. Y Timbre 4, claro, es el nombre de esta compañía que empezó a proponer cosas verdaderamente extraordinarias. Recalaron en Madrid con La omisión de la familia Coleman, que fue una obra que se empezó a representar en la sala pequeña del Teatro Español y que fue el auténtico éxito de la temporada, con actores completamente desconocidos que llegaban de Argentina y que nos emocionaron a todos. A partir de ahí, su director, creador, escritor de las obras, todo, pues empezó a hacer, siguió con su compañía y empezó también a hacer obras de teatro, pues ya de otros autores y ya en teatros nacionales y tal y cual. Ahora, pues como te digo, este próximo, pues es la última maravilla, tanto de texto como de dirección, de Claudio Tolcachir, con dos actores fantásticos. Por un lado, Lautaro Perotti, que es un actor que hemos visto muchísimas veces, argentino, que tiene esa virtud que tienen algunos actores argentinos, que es que te parece como si estuviéramos charlando tú y yo aquí mismo, y que tiene además ese don para mezclar lo dramático con lo cómico, que finalmente es lo que... ¿verdad? Sí, que cuestión finalmente de décimas de es segundo. como es la vida, y seguramente son situaciones también que están al orden del día allí en Buenos Aires y en Argentina por la situación política que tienen y tal, ¿no? Santi Marín, actor español fantástico, que le hemos visto también haciendo muchísimo teatro. Y bueno, el tema que desarrolla, la pregunta es, ¿qué pasa cuando el cuerpo está lejos de donde está la emoción? Es algo que estamos viviendo todos los días con estos cacharros, con los móviles, con Skype, con FaceTime, con WhatsApp, a veces pasamos la cena de Navidad a través de Skype con nuestra familia. Lo que pasa es que uno está en Madrid y el otro está en Boston, ¿no? Y esto y a veces nos enamoramos de esta forma, y a veces chateamos o utilizamos, Tinder para encontrar no una noche ocasional. Es que quizá lo que estemos buscando es un amor, porque no lo encontramos, porque no sabemos dónde buscarlo, ¿no? Y entonces aquí lo que se cuenta es la historia entre dos hombres que están viviendo dos situaciones completamente diferentes. Uno vive en Madrid, o me da igual, en una gran ciudad europea,
con todo lo que ello comporta, y otro es un inmigrante argentino que se ha ido a Australia, vive en Australia y está malviviendo, es decir, al principio con un permiso de unos 6 meses de poder estar allí y al final sin ningún tipo de permiso, de un modo completamente ilegal, haciendo de muñecote que se hace fotos con los niños en una plaza, ¿no? Durmiendo en una cama caliente, en una situación verdaderamente aterradora. El otro, el que vive en la gran capital, es un actor, hijo de una familia adinerada, un actor con un éxito y que tiene todas las dolencias de la estupidez y todos los dolores también de esa misma situación. Entonces son 2 hombres que son homosexuales que empiezan a chatear. Entonces está muy bien hecho porque están todo el rato los dos en el escenario y están juntos sin estar. Es decir, en ningún momento cruzan la mirada directamente. Es una coreografía perfecta, Es una coreografía perfecta y realmente mantienen este diálogo que se mantiene a lo largo de años, que se convierte en una gran historia de amor sin conocerse, que en el momento en que pueden llegar a conocerse por un viaje de él, no se atreven, porque esto es lo que tiene también este tipo de mecanismos, ¿no? Que al final te lo has dicho todo, pero no sabes cómo hueles, ¿no? Entonces, es un texto absolutamente moderno que está hablando de algo que es nuestro pan de cada día. ¿Cuántos inmigrantes hay aquí? ¿Cuántas personas tenemos a las familias lejos? Y a lo mejor no las vemos durante 3, 4, 10, 15 años y nos relacionamos a través de estos mecanismos, ¿no? ¿Qué pasa cuando te enamoras, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás tan solo como para que ni siquiera consigues encontrar a nadie que al lado, ¿no? Cerca de ti, ¿no? O que a lo mejor ni siquiera quieres. Ya. Nos han facilitado la vida, pero también nos han puesto muchas trabas. Todo eso, un grandísimo texto de muchísima emoción, con un final de los que te dejan pues el corazón en un puño, pero con una puerta abierta a la esperanza. 2 grandes actores, como digo, Lautaro Perotti y Santi Marín, y un director enorme que es Claudio Tolcachir. Así es que estará por ahí de gira por España. Estoy segura de que va a volver a Madrid porque, bueno, pues son esas cosas que se van hinchando y que yo creo que van a gustar mucho. Desde luego, si queréis ver teatro de ese que dices, ahí va, pues me parece como si estuviera escuchando la conversación de los vecinos de enfrente, porque es tan de verdad. Y es tan hermoso, ¿no? Y te produce tanta curiosidad meterte en esa historia de Boyer, pues esta es la obra. Próximo. Encarna Jiménez, nos quedan 8 minutos hasta que termine este programa. Son las 11:52 y 34 segundos y ya sabes que lo que me interesa antes de hablar de cultura y de ese destino cultural al que nos vas a llevar hoy es el tiempo, el parte meteorológico. Creo que estás en Teruel, además, ¿no? En Orihuela del Tremedal. Sí, pero está haciendo un tiempo fantástico. Hace más frío conforme vas más abajo, pero bueno, la montaña como no hay, es un día muy claro, o sea que estamos pasando unas navidades de verdad que parecen primavera. Sí, ya vendrá. Ya nos quejaremos, ¿verdad? Sí. Bueno, precisamente, dices, según vamos bajando, nos vamos a ir hasta Sevilla nada menos, hasta el Museo de Bellas Artes, y además me ha llamado muchísimo la atención la propuesta que vas a hacernos porque tiene que ver con la imaginería, con uno de esos artes tan españoles y que tenemos que recuperar, ¿verdad? Sobre todo a la hora de concentrarlo y exhibirlo. Sí, la verdad es que hay un gran desconocimiento, algunas veces lo hemos comentado, del mundo de los escultores, referente a los pintores. Y estamos hablando de el más importante escultor andaluz y de la escuela andaluza que hay del Renacimiento al Barroco. O sea, que estamos hablando del verdadero siglo de oro. Y de una persona, este escultor, Juan Martínez Montañés, que nació en Alcalá la Real, en la provincia de Jaén, empezó a trabajar con Pablo de Rojas en Granada y a formarse, y luego pasa a Sevilla. Sevilla en esos momentos era la ciudad más importante de Europa y podemos decir que del mundo. Y él tiene una habilidad técnica tremenda,
sobre todo trabajando la madera. Otra cosa es que también pudiera trabajar en piedra o trabajar en barro. De hecho, por su amigo Velázquez, hizo un busto para que luego hiciera un italiano una escultura de Felipe IV. Él se mueve en Sevilla en todos los ambientes, pues por ejemplo con el suegro de Velázquez, Pacheco, que es el que hace la policromía de las esculturas. Ahí trabajaban en grandes talleres y él, Martínez Montañés, que se casó 2 veces y tuvo en total entre los 5 hijos con la primera y 7 con la segunda, es un autor muy prolífico, no solamente en hijos, sino que tiene grandes encargos, no solamente de Andalucía, sino también de Hispanoamérica, para las nuevas catedrales. Es verdad, también ahí lo encontramos efectivamente allí en los lugares de culto, tienes razón. Exacto, y bueno, él tiene en la exposición, que tiene como 50 y tantas obras, hay 10 pinturas, pues de los pintores con los que se relacionó, sobre todo Pacheco y Varela, y luego unas esculturas que van dando cuenta de cómo él abordaba las grandes empresas, los grandes encargos, como sobre todo retablos. Él, digamos que tenía el título, se había examinado no solamente de las habilidades para hacer en vivo y en directo una escultura, un desnudo, un ropaje, etcétera, sino que también era ensamblador, es decir, que te hacía el proyecto de todo el retablo. O, por ejemplo, hay una San Isidoro del Campo, que hay unas de las pocas imágenes que no son religiosas. Él prácticamente se dedicó solo a la imaginería y creó una nueva iconografía de todo lo que tenía que ver con la devoción. Hay una escultura de San Cristóbal claramente más influida por Miguel Ángel, que es una de las primeras obras. Tiene otras como San Pedro y San Pablo también de gran tamaño, pero luego él trabaja sobre todo los Cristos, y concretamente el Cristo de la Clemencia o de los Cálices, que crea el canon y que está en la Catedral de Sevilla, trasladado ahora aquí, y luego los niños, el Jesús Niño, el San Juan Bautista, las Inmaculadas, hay una que llaman la Cieguecita, las Inmaculadas, que también es todo el proceso ese de devoción de la Inmaculada Concepción, que es un verdadero revuelo en Sevilla. Tiene también San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja. El otro día comentábamos que tenían mucha relación también con las cortes de los Austrias, San Francisco de Borja y San Ignacio de Loyola. Él participa con todos los artistas. Cuando tenían un encargo se ayudaban unos a otros, por tanto tiene relación con Juan de Mesa o con Alonso Cano, y bueno, ahí podemos ver también en esta exposición los parecidos, incluso que algunas obras no tienen clara una atribución porque trabajaban todos juntos. Bueno. Así que yo creo que es un ejemplo de lo mejor de la imaginería de la escuela sevillana. Además, yo creo que hasta el 14 de marzo tenemos tiempo, y luego no sé cómo cae este año la Semana Santa, Encarna, pero imagino que muchas de estas piezas serán sacadas en procesión, ¿no? Algunas, es de esperar, las más destacadas. Sí, pero bueno, yo creo que cae un poco más tarde. Hay algunas que sí, bueno, de hecho él era de una congregación, o sea que sí que hay muchas de ellas. Bueno, pues ya lo han oído en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Encarna, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este viernes. Nosotros ya saben que no les dejamos en absoluto. ¿Por qué? Pues porque se pone en marcha una programación especial aquí en el Radio y en Libertad Digital con motivo de ese debate de investidura. Ya saben que a las 8 de la mañana arrancará este sábado un programa especial aquí dirigido por Luis del Pino,
al que se va a incorporar a partir de las 9 a la tertulia Federico Jiménez Los Santos. Después, a la 1:30, Juan Pablo Polvorinos, con Es Noticia, edición especial con la recapitulación de todo lo que suceda durante la mañana. Y Dieter Brandau estará por la tarde con todos ustedes, acompañado por Luis Herrero o viceversa. No sé muy bien en qué orden nombrarlos, pero ya les digo que hasta las 9:10 de la noche, si es necesario, van a acompañarles y sobre todo van a informarles. Después, el martes, volveremos con, no sabemos si gobierno, a pesar del gobierno, podría ser la frase que tendríamos que utilizar. Y hasta aquí, nosotros, como les digo, volveremos el martes en directo a partir de las 6 de la mañana con Federico Jiménez Los Santos. Pásenlo muy bien. Felices Reyes. ¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify. La energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente.